La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario, la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Son las 3 de la tarde, un saludo amigos, bienvenidos, esto es Granada en Juego, después del periplo navideño ya estamos aquí para contarles desde la sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura cómo viene la actualidad del deporte granadino. Hoy estamos a lunes, estamos a 8 de enero y evidentemente hay que contar muchas cosas porque aunque no haya habido liga en primera división ni tampoco en la primera ref, hemos visto cómo el Granada Club de Fútbol empezaba el año con una victoria. ¿Qué falta le hacía al equipo rojiblanco conseguir esos 3 puntos ante el Cádiz el pasado 3 de enero? Y ahora pensando esta semana en intentar asaltar el Benito Villamarín. El Granada juega el sábado 9 de la noche ante el Real Betis Balompié y necesitará seguir escalando posiciones ya en el arranque de la segunda vuelta del campeonato después de haber cerrado la primera vuelta en la penúltima plaza y a 5 de la permanencia en la categoría. Con muchos fichajes han llegado tres nuevas incorporaciones más el regreso de Matías Arezo y ya antes de irnos de vacaciones les decíamos que mínimo iban a venir 6 jugadores, 6 fichajes. Bueno, pues hay en cartera 2, Martín Ogla, el pivote defensivo que ya fue jugador del Granada Club de Fútbol, es futbolista del Eras Verona y también desde ese equipo llegará en calidad de cedido otro central. Será el tercer central que firme el Granada Club de Fútbol en este mercado de invierno. Y ojo porque parece que incluso podría haber algún que otro fichaje más, sobre todo en la parte de arriba. Pero claro, ahora hace falta abrir la puerta de salida para dejar fichas a los que vengan. Por el momento el Granada Club de Fútbol ha incorporado a 4 jugadores, tenía 4 fichas libres, pero ya los siguientes será a cambio de jugadores que salgan, ¿no? Y en la rampa de salida tenemos pues prácticamente a los mismos jugadores, ¿no? Que este pasado mercado de verano, a Son Beisman, a Famara, Perea y también Petrovic, que son 4 futbolistas que están teniendo muy poco protagonismo y es más que probable que tengan que hacer las maletas en este mercado invernal. De eso hablaremos también del cese de Juan Antonio Milla al frente del filial, una decisión que no se entiende porque el problema, al igual que en el primer equipo, no estaba en el banquillo. Es cierto que el equipo está colista, que perdió ante el Melilla y que se ha quedado en la última posición de la tabla, pero creo que Milla tiene poco o nada que ver, ¿no? En todo la confección de plantilla en este mercado de verano, en donde se hizo una planificación nefasta para afrontar una categoría muy difícil como es la primera ref. Y Germán Crespo, que es el nuevo técnico, Milla ha sido cesado, además de forma oficial, en pocos minutos, tras el cese de Milla, llegó el nombramiento de Germán Crespo, algo que se está cociendo a fuego lento en los últimos días. Hablaremos también del Granada femenino, que consiguió una victoria, la segunda de la temporada, fíjense, una segunda victoria que ha llegado en el mes de enero. Hubo partidos que se jugaron en la tercera ref con el Huetor Vega, el Motril y el Arenas, que fue el único que consiguió la victoria. Los otros 2 no ganaron sus partidos en este fin de semana. Y alguna cosa que otra más. Vamos a ir saludando a nuestros invitados en el día de hoy. Rafilla Morales, muy buenas. Buenas tardes, Javier. Jaime Morente, buenas tardes. Muy buenas tardes. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Gutiérrez, muy buenas. Buenas tardes. Y Francis Lozano, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Estamos aquí todos en Restaurante La Fiorentina, en Maracena, para compartir estos minutos de tertulia. Jorge, que el Granada ya ha fichado a tres jugadores, 2 centrales, un portero, ha vuelto Arezo, que casi se puede considerar como otra incorporación. Tiene 4 nuevos jugadores, ¿no? El técnico Alexander Cacique Medina.
Sí, más dos que se espera, como es Martín Ongla, que ya estuvo aquí hace ya unas cuantas temporadas, y Diego Coppola, que juega en su propio equipo, en el Hellas Verona, y bueno, serían los siguientes en venir. Claro, es como tú dices, ya estos dos siguientes sería a cambio de alguna salida del club, y en eso se está trabajando, parece ser. Y bueno, el director deportivo en este mercado de invierno, por lo visto se está moviendo, yo creo, en principio bastante bien, ya que el portero Augusto Batalla y el central Bruno Méndez lo estuvimos viendo en el partido contra el Cádiz. Yo creo que dieron una sensación bastante buena para hacer su debut. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, hay que ser cautos, porque el rival que hubo enfrente, el Cádiz, para mí fue el peor equipo de los que se ha enfrentado al Granada, y realmente allí no están muy contentos, y se veía a las claras que estaba roto el equipo cadista. Por lo tanto, donde sí se va a notar cierto nivel, creo yo, si tiene que darlo, que yo creo que sí, va a ser este próximo sábado en el Benito Villamarín, y luego a la siguiente Los Cármenes contra el Atlético de Madrid. Van a ser dos piedras de toque bastante importantes, y sobre todo ves qué sensaciones va a tener el equipo. Bueno, refuerzos es lo que se esperaba. Hay otro equipo dentro de lo que es la clasificación, como es el Almería, que va último. Yo, por las informaciones que estoy sacando de allí, realmente no veo al equipo con grandes ganas de fichar. Creo que también tema económico, futbolistas que tengan que salir, que están teniendo problemas, y ese puede ser uno de los candidatos a bajar. Ya quedarían 2 puestos, y realmente vamos a ver cómo se va a reforzar el Cádiz, que en la última hora, por lo visto, sí está buscando esos jugadores que le puedan dar un salto de calidad para la segunda vuelta, y el Celta de Vigo, porque el Sevilla, aunque esté ahí abajo, yo creo que a final de temporada va a estar bastante más arriba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a confiar, darle ese margen de confianza a lo que nos está reforzando este director deportivo nuevo, y a partir de esto, como yo digo, 2 partidos, vamos a valorar. Luego también está en paralelo lo que pasa en el filial con el tema de la destitución de Milla. Va último en la clasificación. Yo, en cierta manera, llevo ya diciéndolo hace tiempo, el equipo no da lo que tenía que dar, y bueno, ¿es culpable Milla? Evidentemente, como máximo responsable del cuerpo técnico, algo tiene que tener, evidentemente, pero yo creo que la gran culpa no la tiene él. Se ha hecho una planificación en la cual se ven bastantes carencias desde el principio de temporada, y yo esperaba, en cierta manera, que ahora hubiera tenido algunos refuerzos, ¿no?, para intentar remediar esa situación. Se ha optado por el cambio de técnico. Quien mejor lo sabe son los que están dentro. Yo ahí no opino. Es una cosa respetable, y en este caso llega otro granadino como Germán Crespo, que para mí, mi enhorabuena, es un icono de este Granada Club de Fútbol en los años que estuvo, es de la cantera, bien conocedor de fútbol, y bueno, yo me alegro por él. Luego, al final de temporada, se sacarán conclusiones ya más exactas, si se ha acertado o no, y a partir de ahí es la actualidad que tenemos. Pero en definitiva, para que la nave roja y blanca, y de ahí salga ya todo en coalición, porque del primer equipo arrastra muchas cosas hacia abajo, vamos a depender, como os digo, estos 2 primeros partidos contra el Betis, y el próximo siguiente en Los Cármenes contra el Atlético de Madrid, que sería el comienzo de la segunda vuelta. Bueno, David, fíjate, yo creo que ni los más optimistas podían pensar que en los primeros días del mercado de invierno el Granada podría haber estado tan rápido, ¿no?, para hacer incorporaciones. Es que ya han llegado 3, más Matías Arezo, 4, y bueno, han sido los primeros días de mercado, de la apertura del mercado. Incluso el día 3, que es cuando se jugó con el Cádiz, ya debutaron Batalla en la portería, que se inscribió ese mismo día, al igual que Bruno Méndez. Hombre, yo por lo menos no me lo esperaba. No estamos acostumbrados a esto en el Granada, porque siempre hemos visto, tanto en el mercado invernal como en el de verano, apurar prácticamente hasta los últimos segundos antes del cierre del mercado, y no estábamos acostumbrados. Hombre,
Es que no, yo creo que no le quedaba otra a Mateo Tognossi, ¿no? El Granada está en una situación donde no puede dejar pasar un mes más, porque dejar pasar un mes más con la plantilla que tenía actualmente, pues prácticamente era llegar el descenso de categoría. Los primeros movimientos pues se están haciendo muy buenos de Mateo Tognossi. Empezamos con lo de Brian, con esa venta al Bayern de Múnich, y ahora con estos fichajes que han llegado con la rapidez. Ahora falta saber que vayan cogiendo partidos y ver el rendimiento que puedan dar realmente en el terreno de juego, pero bueno, yo creo que los primeros pasos que ha dado Mateo Tognossi son bastante buenos. Sí, recordemos que el primero fue Bruno Méndez, aunque este es del entrenador, del Cacique Medina, que ya lo tuvo en Internacional y que lo conocía al jugador uruguayo. A mí me dicen que Tognossi no participó en el fichaje de Batalla, que él tenía prácticamente cerrado a David Ospín, y bueno, incluso hubo ahí sus más y sus menos entre la propiedad y el italiano, porque claro, él había venido y había trabajado precisamente para las incorporaciones, ¿no? El primero, que es Bruno Méndez, no venía de su cuerda. El segundo, que era el portero, viene Batalla, no viene Aspín. Hubo incluso amago de decir, señores, que yo, ¿qué pinto aquí? Que hago las maletas y que me voy. Que es del entrenador, que ha sido apuesta del entrenador Arezzo. Claro, Arezzo es que tenía que venir, o sea, a ese no se lo podemos poner a... Entonces, el único fichaje que por ahora se le puede adjudicar a Mateo Tognossi, al director deportivo, es el del polaco. Que tiene buena pinta, pero hay que ver los partidos, que vaya jugando partidos y a ver si le da esa seguridad a la zaga, y con Bruno Méndez y Piatkowski, a ver si se puede coger. Hombre, no conozco a Coppola, que parece que va a llegar, y es todo, a ver si se puede cerrar la portería atrás. Porque hombre, del mercado italiano suponemos que Tognossi lo tiene que manejar bien, ¿no? Aunque tiene que manejar tampoco bien. Necesitamos al italiano para saber de Martin Ongla, que lo tuvimos aquí, y que el año pasado estuvo en Valladolid, ¿no? Pero bueno... a ver si cuajan esas dos incorporaciones, que creo no van a ser las únicas. No, yo creo que van a venir Ongla y Coppola, el italiano, y luego sí tenemos que esperar a final de mercado. Yo creo que llegará alguna guinda para... Pero que tiene que estar fino con el tema de salidas, que por ahora no ha concretado ninguno. Yo creo que cuando lleguen Ongla y Coppola se van a centrar en la salida. Claro. Hay jugadores ahí que no cuentan, que tienen una ficha alta y que hay que negociar para que rescindan. Los mismos del verano, ¿no? Igual. Beisman, Perea, Famara y Petrovic. Y Petrovic, que el Burgos precisamente está interesado en Petrovic y en Wisman. Y en Beisman. A ver si lo firman. Francis, ¿cómo estás viendo el tema, el arranque del nuevo año? Fíjate que de fichajes ha hecho el Granada en tan poco tiempo. Bueno, realmente conocer el funcionamiento del Granada Club de Fútbol es realmente difícil, ¿no? El firmar ahora 5 o 6 jugadores en el mes de enero, pues habla a las claras de la mala planificación que hubo en un principio de temporada, y habla a las claras yo creo, de la mala organización, de la mala gestión deportiva que hay dentro del club, ¿no? Debe de ser milagroso que estos jugadores que ahora se están incorporando salven al equipo de la primera división, dadas las circunstancias que vienen de atrás, ¿no? Lo que es verdaderamente comprensible para el aficionado, para el socio, para el simpatizante, es esta situación tan dramática, digamos, ¿no? Cómo se planifica un equipo para iniciar la temporada en primera división, un equipo con la renovación de Paco López, con muchísimas lagunas, y ahora en el mes de enero, cuando el equipo prácticamente está desahuciado, se quiere de alguna forma rehabilitar o rehacer ese equipo, ¿no? Hemos visto también la destitución de Juan Antonio Milla, un entrenador que ha hecho historia en el equipo filial, y que a la primera de cambio pues lo han puesto en la calle, ¿no? O sea, bajo mi punto de vista hay muchísimas cosas que analizar dentro del Granada Club de Fútbol, que evidentemente no podemos analizarlas de por sí, porque no tenemos ningún tipo de conocimiento. Aquello es una estructura cerrada y no tenemos cabida para poder saber qué ocurre allí, pero sí es verdad que hay una desorganización tremenda, y evidentemente eso repercute en los resultados. Y el Granada, aunque yo soy optimista, porque el fútbol es muy dichoso, con esta incorporación hay que volver a ser optimista. El Granada tiene una situación muy difícil para poder permanecer en primera, entre otras cosas porque hay equipos en primera división que ya han sumado, que están haciendo sus deberes, y que no va a ser fácil poder mantener la categoría. Jaime, ¿hay algo de esperanza en esta segunda vuelta que va a arrancar el sábado, después de haberle ganado al Cádiz y estar en la permanencia a 5? Bueno, de acuerdo con Francis, creo que la botella la queremos ver medio llena, ¿vale? Pero la botella está a mitad baja, y bueno, rompiendo la lanza a favor del club, el dinero
que ha entrado en caja por Bryan se ha gastado o se está invirtiendo, que muchos decíamos después de la última derrota que se produjo aquí en casa contra el Sevilla, decíamos, ¿y esos 15 kilos o la parte proporcional que haya llegado del fichaje de Bryan Zaragoza por el Bayern de Múnich, ahora qué? Porque un equipo que ya se veía a 8 o 9 puntos de la salvación, contando con que el resto pierde y tú sumes esos 8 o 9 que no lo has sumado hasta ahora, decía, bueno, igual es mejor guardar la ropa e ir pensando en el año siguiente. Parece que el director deportivo y sus compañeros están haciendo sus deberes y están reforzando la plantilla. Pero Jaime, del dinero de la venta de Bryan al Bayern, yo creo que no se ha invertido, porque mira, Bruno Méndez ha venido libre. Sí, pero bueno, hay que pagarle su salario. Sí, es decir, sí, que esta gente viene aquí. Pero no has tenido que hacer un desembolso, es decir, tú ingresas 12, 13 kilos por lo de Bryan, porque el resto son en variables, tú ingresas 12, 13 kilos y con Bruno Méndez no has tenido que desembolsar, no, con Batalla tampoco. Pero es verdad que es cierto que Batalla, si el equipo logra la permanencia, hay que pagar 1.600.000 euros a River, ¿no? Porque te lo tienes que quedar en propiedad. Ojalá se paguen. Ahí sí tendrías que hacer desembolso. Y el polaco ha venido libre. Y a Matías Arezzo también, porque era jugador cedido por el Granada. Es decir, no has tenido que hacer desembolso. Con Martín Ogla se habla ahora de 2,5 millones que hay que pagar o que está pidiendo el Hellas Verona. Cuando era nuestro. Cuando era un futbolista nuestro, correcto. Aunque bueno, el Granada lo vendió creo que por 1,5 millones. Bueno, todavía tampoco pierde tanto. Yo me quiero referir, Javi, y el Coppola también, el central, que viene también libre, o sea, viene en calidad de cedido. Es decir, no estás haciendo un desembolso. Que la pasta de Bryan no la están invirtiendo. Sí, tienes que pagar, evidentemente, esos salarios. Es que lo que nadie creo que se está dando cuenta, hay que dar salida, pero tú tienes que rescindir contrato y tú tienes que pagar la pérdida hasta el último euro de su contrato, porque no creo que lo perdone. Y a Baseman y al otro y a Petrovic. Claro, si no hay traspasos tienes que pagar. Claro, es que no ha pagado un traspaso, pero has tenido que sacar a un jugador del equipo al cual le tienes que pagar 1 kilo. Indirectamente te ha costado. Vale, por supuesto que no se ha pagado ningún traspaso si no se hubiese hecho público en medio. Pero es cierto que bueno, que se está moviendo el mercado y eso conlleva pues un ingreso por parte de uno, un no ingreso por parte de otro, y donde va a estar el problema es la salida. Decía Contreras, cuando terminen de acumular gente, es que te puedes ver, no sé, para liberar una ficha, para que entre una persona, tiene que salir otra. Claro. Porque creo que quedaban alguna que otra ficha libre. Quedaban 4, están ocupadas las 4. Ahora mismo el Granada, para firmar a alguien, tiene que sacar a alguien. Y entra Coppola, ¿no? Seguramente. Coppola y Martín Ogla son 2. Y entre Martín, son 2, tienes que sacar a 2. Pero luego, bueno, todos esperamos también que haya algún jugador de banda, algo diferente, ¿no? Que no sea, porque claro, si firmas 3 centrales y tienes en plantilla 3 más el que se ha recuperado el chico, tienes 7, ahí tienes que sacar gente, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Qué mercado le buscas? Porque... Pero es que tienes a Ignasi, Miguel Rubio, Torrente, Víctor Díaz, Jesús Vallejo, tienes 5 más los 2 que han llegado, los 2 y... Bueno, 7, y si viene Coppola, 8. Pero Ignacio hubo también interés del Oviedo, ¿no? Ha salido en algún medio. Sí, pero Ignacio es el jugador con más minutos de la plantilla. Correcto. Es decir, ¿qué mensaje están mandando? Si saca a Ignacio y los que no han participado nunca... Me acuerdo que ahora es un momento en el que tienes que respaldar tu forma de actuar. Si tú sacas a un jugador que tiene tantos minutos, tú estás diciendo que el entrenador estaba poniendo a jugadores que luego el club no cuenta. Entonces que está como diciendo, tienen plantilla jugadores que no van a jugar, porque ha sacado el que tiene más minutos. El tema de Jesús Vallejo, ojalá el chico se recupere, si es que tiene algún tipo de situación, que nos preocupamos mucho por él y ojalá se recupere, pero que el que paga el Granada, y si no está, pues habrá algún tipo de resquicio legal para generar una baja. Yo creo que a Vallejo lo van a ubicar de lateral, más que de central. Ya el otro día jugó de lateral, Ricard está sancionado. Está sancionado. No sobra el otro lateral, es decir, vio la quinta y yo creo que yo veo antes a Vallejo, ¿no?, que a Manafá. Manafá puede ser otra de las salidas. Otra de las salidas. El tema es que, pero volvemos a lo mismo, para salir, para rescindir, para sacar a un jugador tienes que pagarle hasta el último euro. No voy a ir de aquí hasta que no... Yo me voy, vale, estupendo, pero a mí rescíndeme. Por eso digo que no es un mercado encubierto, es decir, un gasto de dinero encubierto. No hay manifestación de... Ha habido un traspaso de 1 millón por... ¿qué te digo yo? Por Bruno. No hay 1 millón, pero tienes que pagarle a él y pagarle al que va a sacar. Es decir, que se está moviendo el dinero y me alegro que no se haya quedado el dinero en la tan oscura propiedad que nadie conocemos, porque vemos a la chica de presidenta, pero luego, como comentaba también Franci, aquello es muy hermético, prácticamente nada sabemos,
más allá que malas noticias, al menos desde mi punto de vista como técnico, ver que caen las cabezas de los de siempre, cuando quizás no sean los responsables. Por supuesto, Paco no consiguió los resultados, pero tampoco tenía las herramientas. Por supuesto, Milla no lo ha conseguido, pero tampoco tenía las herramientas, y los dos consiguieron poner tanto el Granada como el Recreativo en la categoría donde se merecían, pero también se merecían haber tenido los ingredientes para que el plato estuviera rico. El plato no le ha gustado a nadie, ni a ellos mismos, que quede constancia, ni a ellos mismos, porque a título personal, gente que ha podido contactar con ellos sabe que ellos son los primeros que sabían que iban en bici cuando todos iban en moto, y es así. También es responsabilidad de ellos seguir en el proyecto, ¿no? Pero claro, con la ilusión tú lógicamente crees que va a tener esa continuidad y va a ser respaldado no solamente de palabras, sino también con hechos, con una serie de jugadores que te permitan ser competitivos. Yo, y rompiendo la lanza a favor de mi amigo Juan Antonio Milla, dudo que esta plantilla en primera ref sea más competitiva que la del año pasado en segunda ref. Es que estamos hablando de palabras mayores, que es que tiene peor equipo. Y mira que no soy un seguidor acérrimo de la primera ref, pero viendo los 4 o 5 se fue, Samu, el portugués, se fueron 3-4 jugadores junto con David Peláez, que era el que organizaba un poco el mercado de fichaje. Y comentaba otra vez Francis, me apoyo en sus palabras, es decir, si hace ahora 5, 6, 7 incorporaciones en el primer equipo y en el filial va a ser muy similar, porque la llegada de Germán, de la cual me alegro también, otro buen compañero, encima granadino, ojalá tenga suerte, pero tendrán que hacer un equipo prácticamente nuevo. Es decir, cuando la dirección deportiva tiene que hacer los deberes en diciembre, algo mal hemos hecho. Pero el tema no es que se haya hecho mal, es que no se ha hecho, ¿vale? Tú puedes hacer algo y que te salga bien o mal, lo malo es que no lo hagas, porque cualquiera creo yo que desde fuera, o que medianamente entienda el contexto de estas categorías amateur, y por supuesto en primera división, en la élite profesional, sabes que o estás atento y haces tus deberes y encima de la mejor manera posible, o estás fuera. Pero es que no se han hecho los deberes, porque si tú tienes que firmar a 7 personas ahora, algo mal ha hecho, algo no has hecho directamente. Sí. Lo que no es lógico es que a 8 de enero y a las 3:22 Luis Aragón, que es el responsable del filial, no haya presentado su dimisión, o que no se lo hayan cargado. En el primer equipo, Nico Rodríguez no pudo hacer peor las cosas en el mercado de verano, cesado. Dejaron a Paco López, cesado. Y en el filial, ¿quién es el responsable? ¿Milla tiene la culpa de la nefasta plantilla que le han hecho? Porque, y coincido contigo, lo hemos dicho aquí, yo creo que en muchas tertulias, es que este año tiene, para jugar en primera red, bastante peor equipo el Recreativo Granada que el año pasado. Y claro, y Milla ha sido la cabeza de turco, y Luis Aragón sigue ahí al frente del equipo, y lo que más me duele es que vaya a ser él el que haga los fichajes ahora para dárselos a otro entrenador, que ojo, es muy amigo también Germán Crespo, y le deseo toda la suerte del mundo, dado que Milla pudiera haber tenido también la posibilidad de tener refuerzos, y en lugar del equipo colista a lo mejor lo vemos despegar un poco en la clasificación. Rafa, ¿cómo estás viendo el arranque de año, tanto en el primer como segundo equipo? Bueno, ya muchas cosas, pero bueno, ahora mismo, si empezamos el segundo que me preguntas, pues voy a intentar evaluar un poco lo que he visto. Entonces, viendo al primer equipo el otro día, si hablamos de lo que ya tenemos, porque bueno, pues desconozco lo que ha podido llegar, el trabajo que haga esa gente, pues como dicen Francis y Jaime, esperemos que lo hagan, aunque no podamos acceder a tener conocimiento como han dicho ellos, pero evaluando los 2 jugadores que tuvimos opciones de ver, creo que se vieron poco exigidos, porque el Granada es verdad que estuvo bien en la primera mitad contra el Cádiz, fue muy superior y se le puso el partido a favor. No fueron 2 jugadores que estuvieron muy exigidos. El central Bruno parecía que bueno, que tiene buenos envíos a través para jugar con los alejados, no fue un central que se complicara mucho, y el portero lo hubiéramos evaluado mucho más si termina si el árbitro termina pitando penalti en vez de que lo pitó, que exacto, que él lo pitó, tenemos que dar gracias a Dios, porque la cosa que no pasa en el VAR pasó el otro día, que es cuando te mandan al VAR
claro, es para cambiar, y entonces normalmente el VAR no llama por un contacto. Yo creía que iba a llamar, le iba a decir que era fuera de juego, no era fuera de juego. Entonces lo raro fue que lo llamaran cuando el contacto, por mínimo que fuera, es verdad, existía. Entonces hubiéramos evaluado batalla, y el fútbol funciona así, a través de lo que pasa, y eso es, a mí me recordó batalla a los despejes de Ferreira. Es decir, el balón se le queda en una segunda acción, no la bloca, da una segunda acción y el penalti. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a ver lo que somos capaces de ver en los jugadores que van llegando. A mí lo que sí me gustó, por ejemplo, el mediocampo, ¿no? La verdad que los dos jugadores que tuvimos la opción de poner en los mediocentros a mí me gustaron bastante. Pero recordemos que Gumbau se cae a última hora de claro, la convocatoria. Es que no es por decisión, sino por lo que pasa. Y entró Sergio Ruiz, para mí que Sergio con Ruiz, Gonzalo Villar y Álvaro Carreras. Para mí Sergio Ruiz me parece que es un futbolista que tiene que tener muchos más minutos y mucho más recorrido, y esperemos que los tenga a partir de ahora, después del partido del otro día. Y en cuanto a evaluación de los jugadores, vamos a ver lo que llega a partir de ahí. Pero bueno, evaluar por un solo partido a dos jugadores, tanto yo como creo que todo el mundo necesitamos verlos más, ¿no? Y en cuanto al tema del filial, pues bueno, yo estoy de acuerdo creo que yo, siendo el año pasado conocedor de la segunda red y del equipo de Milla, pues a la perfección, este año lo he visto bastante menos, pero sí conozco mucho la primera red, y para mí a día de hoy el salto más grande de las categorías está ahí, de segunda a primera red. Creo que de tercera a segunda red no hay un salto a día de hoy enorme. Creo que incluso de primera red, sobre todo los equipos grandes, no hay un salto grande a segunda A. Tema Castellón, que fue eliminado de la Copa del Rey allá por el Osasuna en prórroga. Hay equipos como el Deportivo de La Coruña, equipos como la Cultural Leonesa, muchos equipos que han pasado por segunda A. Pero el escalón de segunda red a primera red es muy importante. Milla lo consigue dar con el Granada, y sin embargo el equipo no tiene esa mejoría. Y para mí es que los partidos que sí tienen posibilidad de verlo, creo que hay algo que es determinante, y en las posibilidades que tiene el filial del Granada con el gol, comparado con las que tenía el año pasado. Es decir, si no está Samu, y si encima miramos los números que está haciendo Martí Solares en la Cultural, haciendo hasta goles jugando de medio centro, pues claro, si pierdes a tu columna vertebral, que son Marcholar y Younes, y pierdes a Samu y pierdes a Mario de Acosta, yo creo que traer jugadores así o mueve muy bien el mercado o no los tiene, y pasa esto. Y entonces el salto es tan grande que, es decir, tú creo que le habías dicho más de una vez, ¿no?, que intentabas preguntarle a Milla y sonsacarle si tenía peor equipo que el año pasado, y él terminaba riéndose, ¿no? Y yo siempre decía, no te lo va a poder reconocer. Claro. Y ahora menos. Al haberlo cesado, esto del Granada te hacen firmar cláusulas de confidencialidad, va a ser imposible, ¿no? Que ahora Milla puede hablar. Estamos nosotros, que no tenemos ningún... Como altavoz. No como altavoz, tampoco, es por, no sé, como compañeros de profesión, ver que no ha pasado a otro en otros equipos. Creo que todos los que nos hemos dedicado a esto sabemos que se dan situaciones que tú, por respeto a tu equipo, a tus jugadores, a tu club, el club que te contrata, tú tienes que mantener una compostura y ser elegante hasta el último minuto. Milla en este caso lo ha sido y sigue siendo y lo será, porque quien lo conoce, no conozco a nadie que no hable bien de Juan Antonio. Es decir, algo bien ha hecho, aparte de entrenar y poner al equipo una categoría bastante más alta a la que el nivel de su plantilla dice. Pero es verdad que se ha mordido la lengua en más de una ocasión. También le pasaba a Paco, ¿acordáis cuando le hacía alguna pregunta en ruedas de prensa? Bueno, este es el equipo que tengo, con esto lo voy a sacar. No, Paco, tú no estás contento con tu equipo, pero no lo puedes decir porque no va a pegar un bocado en la mano que le da de comer, ¿vale? Pero bueno, para eso estamos los compañeros, para ser en este caso corporativo. Sí. Yo creo que lo has dicho antes perfectamente, Jaime, es decir, los dos, tanto Paco como Milla, sabían perfectamente lo que tenían. Sí. Y de hecho creo que han podido hasta hablar y sabían que era que el equipo, lo que tenían en sus manos y hasta dónde podían llegar sus posibilidades. Es que Milla en el filial y en el tiempo que ha estado en el Granada ha hecho cosas importantes. Es que con el juvenil consiguió una clasificación histórica para jugar la Copa del Rey, llegando a la Final Four, y luego el ascenso a Primera Ref. Y el premio, ¿cuál ha sido? El no darte jugadores,
el tenerte señalado porque tienes el mismo representante que Samu, que eso es algo que a mí ya lo ha crucificado, el tener el mismo representante que Samu, eso no se lo han perdonado a las altas instancias del Granada Club de Fútbol, y ahora te tienes que hacer las maletas, y a mí ya nadie le ha dicho que sí se puede quedar o no en el club, lo han despedido y punto. Yo creo que es principalmente un problema del Granada Club de Fútbol. Podríamos estar hablando de Juan Antonio Villa desde su etapa de niño hasta su etapa de entrenador, hasta hace 2 días. O sea, es que es un granadinista de los pies a la cabeza. ¿Cuáles son los objetivos que tenía el Granada Club de Fútbol en el filial la temporada pasada? ¿Ascender? Seguro que no, ascendió. ¿Cuáles eran los objetivos del Granada en primera red con Juan Antonio Villa? ¿Lo han dicho? No lo han dicho. Se le preguntaba a Mateo Toñosi en una rueda de prensa, y él dijo si le preocupaba la situación porque estaba en posición de descenso, y dijo que el principal objetivo es formar jugadores para el primer equipo. Con Juan Antonio Villa se ha conseguido algo histórico, que eso no se lo va a quitar ya nadie, que haya un jugador de un filial que cueste 15 millones de euros, que es Samu. O sea, eso ha sido con Juan Antonio Villa. Se ha cotizado un futbolista del filial. Y otros 6 millones. Y Brian jugaba hace 2 días. Lo que no puede hacer el Granada Club de Fútbol es desestimar o desperdigar a un entrenador de la categoría de Milla, granadinista, y además que lo pongan en la calle gente que no son ni del Granada, como es el caso del Aragón. Decía, oye, el Aragón ese porque no está en la calle. Es muy sencillo, Javier. No está en la calle porque el que lo tiene que echar es su amigo. Lo tiene que echar a su amigo, entonces no lo va a echar, es evidente. Este vino en la época de Pep Boada y ha echado raíces aquí. Su amigo está ahí metido y por eso no está en la calle, pues es amigo suyo, entonces por eso no está. Pero voy a lo que quiero. ¿Vamos de amiguismo? Sí, eso por supuesto, hombre, de hace muchos años, Javier, aquí en Granada, esto va de amiguismo. Vamos, yo no tengo ningún amigo. Luis Aragón tenía que estar en la calle antes que Milla. Pero tiene un amigo y Juan Antonio Milla no lo ha tenido. A Milla lo echaron ayer, ¿a qué fue? ¿A eso de las 6, 7 de la tarde? Sí, antes tenían que haber echado a Luis Aragón. Pero lo que quiero poner sobre la mesa es cuáles son los objetivos que tiene el filial de Granada. Que alguien salga a la palestra y lo diga. Porque Juan Antonio Milla ha hecho con creces desde la etapa del cadete, división de honor, hasta llegar al equipo que ha estado. ¿Ha promocionado a jugadores para el primer equipo? Evidentemente sí. Yo creo que el objetivo primordial de un entrenador de un filial es promocionar y formar a jugadores para el primer equipo, y lo ha hecho sobradamente. Como no sale nadie a la palestra y explica cuáles son los objetivos, ahora claro, el equipo se ve desbocado en la última plaza. ¿Cuál es lo más sencillo? Pues echar a Juan Antonio Milla. ¿Cuál es el problema para mí? Los que están arriba en la estructura, que nunca hablan claro, nunca dicen cuáles son los objetivos del club y nunca miran por el valor granadino. Y yo, que soy de aquí de Granada y soy socio de Granada, he sido jugador de Granada en los filiales, pues mientras que tenga un micro voy a apoyar a lo que es de aquí de Granada. Y ya es hora de que alguien mire por el granadinismo, ya es hora. Yo creo que es el momento de que alguien levante los pies. Cuando habláis de que se hacen contratos y los entrenadores no pueden opinar, eso a mí de verdad me da rabia. Me da rabia. ¿Cómo un entrenador no puede opinar? Un entrenador, porque tenga un contrato, no puede opinar. Juan Antonio Villa no puede hablar. Paco López no puede hablar. Ahí tienes el finiquito, y con la firma del finiquito, contrato de confidencialidad. Pero no solo con Villa, con todos. Aquí en Granada llevamos ya muchos años que no nos enteramos de lo que pasa dentro de la ciudad deportiva, porque los que están dentro de la ciudad deportiva no son capaces también de hablar, y hay que hablar. No podemos estar permanentemente en silencio, porque ese es uno de los grandes problemas que tiene el Granada. El silencio tan absoluto que hay dentro de la ciudad deportiva. Oye, que se hable y se le comente, sobre todo a los socios simpatizantes, que están llenando todas las semanas, domingo tras domingo, los Cármenes, que estamos en una época histórica donde el Granada tiene el récord de socios, y es cuando menos información tienen. Oye, por favor, yo creo que eso ya debería de levantarse y decir, oye, aquí estamos granadistas, somos gente de Granada y queremos gente que nos informe qué está pasando ahí. Parece que el señor Lamela es el único que tiene noticias. Pues habría que pensar el por qué. ¿A qué? Pues yo tengo mis dudas. Pues si tiene información privilegiada de lo que ocurre allí, será porque tiene otro amiguete o tiene un primo allí metido dentro. Y no se trata de tener primos, se trata de que haya gente profesional, que a los profesionales de la comunicación y a los socios le den la información pertinente de qué es lo que pasa en el Granada Club de Fútbol. Año tras año suceden cosas que son inauditas. Para terminar, el caso de Juan Antonio Villa, me alegro dentro de lo malo de lo que hayan echado, me alegro porque sí es verdad que dentro del Granada se ha promocionado y se ha hecho entrenador. Estaba en Maracena, cogió el División de Honor Cadete y se ha formado y ha puesto en valor la capacidad que tiene para poder entrenar, como ha sido el caso de otros que han salido de ahí. Está aquí Rafilla también, que estuvo allí, el caso de David Tenorio, gente que se ha promocionado y ahora van a tener la oportunidad de poner al servicio de otros clubes sus conocimientos. Entonces, en ese sentido, me alegro de que el Granada
le haya dado la oportunidad de poder ejercer su profesión, ¿no? Y evidentemente darle la felicitación a Germán Crespo, que también es granadino, amigo, para que haga el mejor trabajo posible. Y sí le recomiendo que por favor que no abra las puertas a algunos, y a ver si podemos ir, aunque sea a ver un entrenamiento, que nos abra las puertas a los que somos profesionales del fútbol, que no somos un cualquiera, que somos profesionales del fútbol, entrenamos en otros sitios, pero también nos gusta ir a la ciudad deportiva, saber qué se hace allí, qué no hacen, y saber qué le ocurre al equipo de nuestra ciudad, al Granada Club de Fútbol, que es de todos. A Germán lo que tienen que hacer es traerle futbolistas. Porque como no le traigan jugadores, milagro no sabe hacer, ¿eh? Bueno, yo, para no ser muy pesado, Germán creo que habrá sido inteligente y habrá firmado lo que queda de temporada y la siguiente, porque si ha firmado esta temporada, no sé qué decir, habrá firmado 2 temporadas con la opción de que este año, que lo va a tener difícil, eso pueda tampoco lo han dicho. Anterior. Lo han dicho, pero ¿por qué haber tan poca falta de información? Yo creo no lo puedo entender, no lo entiendo. El hermetismo que tiene este club. ¿Sabes cuántos años lleva entrenando el entrenador del Villarreal al Villar B consecutivo? ¿Sabes cuánto lleva? Esta es la 8ª temporada. La 8ª temporada. Y ha tenido éxito y también fracaso. Claro. 8ª temporada. Es por poner un ejemplo. Pero claro, el club, es que el Villarreal tiene una estabilidad también arriba. ¿Cuántos años lleva el entrenador del Puerto Malagueño? Que es granadino. ¿Cuánto lleva? Esta es la 4ª temporada. Funes. Yo creo que el malagueño, el Puerto Malagueño, que es un filial del Málaga, no está el Málaga en su mejor momento. Oye, pero le dan continuidad a la gente que está en la casa. Ahora Juan Antonio Milla, un tío que ha hecho un trabajo excepcional, lo ponéis en la calle. ¿Cuándo vuelve ese chico a entrenar en el Granada? Pues a lo mejor ya en su vida. El problema es que no hay una estabilidad. Yo siempre lo digo y me repito aquí miles de veces. El principal es que no hay una estabilidad arriba. Entonces, si arriba también se cambia, si cambia al director deportivo, pues claro, no hay nunca una estabilidad. Es decir, el Granada tuvo un momento que tuvo que ser de los granadinos. Claro, cuando se vio abajo. Ahí estaba Joseba, los entrenadores eran granadinos, yo llegué al Juvenil B, luego empezamos a... Hombre, por lo menos han apostado por Germán, porque ya el remate hubiera sido que hubieran traído otro entrenador de por ahí. Bueno, dice, Milla no ha hablado. Yo creo que Milla sí ha hablado, pero en el campo, me explico. Yo en alguna ocasión está diciendo que, y bueno, todos lo sabemos, que el Recreativo no tiene gol y ha hecho variantes. De hecho, últimamente no contaba ya ni con Talavero ni con Gríger, que eran 2 de los jugadores llamados a estar en primera línea en el Recreativo, y por encima de ellos ha sacado un futbolista que tiene un gran futuro, evidentemente, como es Egosa, del Granada C, tercera andaluza, y en el último partido, creo recordar, jugó los 90 minutos, Talavera un 0. Entonces, estaba pidiendo a gritos un hombre gol. Luego, en el centro del campo, pues tiene laguna. Luego, en defensa, goles absurdos, porque ya no solamente la falta de hacer gol, es que te hacían goles muy fácil. Por lo tanto, eso está claro. ¿Milla va a hacer algo ahí? No puede. Germán, en ese caso, va a hacer algo. Si el futbolista tiene una ocasión de las pocas y no mete gol, pues mucho entrenador que sea, le tienes que dar, como tú dices, esos ingredientes, porque aquí hay técnicos de un gran nivel, y yo pienso que si le da un equipo inferior, por mucha quiera sacar un rendimiento, no va a llegar solamente hasta lo que te da. Pero si le das esos buenos ingredientes, lo podrás tener más arriba y exigir otras cosas. Es complicado. Y ahora, refuerzos. Yo creo que vendrá algún refuerzo. Yo recuerdo una temporada que estaba el filial bastante mal, ¿no? Y David Peláez, si no me rectificáis, creo que trajo en el mercado de invierno de 7 a 8 futbolistas, que fue cuando vino Noa Marón en esa temporada, y se pudo salvar el equipo. Estaba Tenorio, ¿no? Sí. Y entonces, vinieron jugadores con una edad ya alta, no eran para un primer equipo, pero pudieron sacarlo de ahí y se mantuvo. Ahora, pues yo no sé si sería esa la solución. Traer jugadores con experiencia y ya olvidar de formar al Granada a algún futbolista en esta temporada, sino salvar la categoría, y ya para el año que viene... Pero Jorge, si es que si no tienes jugadores de calidad, ¿qué vas a formar? Sí, pero ¿Qué jugador del filial tú lo ves ahora con posibilidad de llegar al primer equipo? No, ahora es muy complicado. Y de hecho, Miki Bosch, que es el que últimamente estaba yendo con el primer equipo, yo creo que si después de los fracasos que ha habido en defensa no ha tenido esa oportunidad de mostrarse y decir, bueno, si tenemos un futbolista del filial que nos valga, no tenemos que gastar fuera. Él no lo ha tenido. Entonces, si va de banquillo, luego con el filial en el último partido, un futbolista se hace con minutos. Si no juega en uno y no juega en otro, pues entonces
dentro de lo que pueda valer. Y ahora mismo es muy complicado. Pero si ahora traes refuerzos, yo no sé vosotros como entrenadores qué podéis traer o qué pensáis. ¿Jugadores de futuro que puedan rendir o más contrastados, con más edad, como cuando en la época estaba David Tenorio? Depende de lo que no sabemos nadie, de cuál es el objetivo. Si el objetivo ahora, entiendo que después de haber destituido a una persona que habría que, como decíamos aquí antes fuera de micrófono, besar por donde pisa, ¿vale? Y nos lo cargamos, porque parece que el objetivo no es formar jugadores, sino que es salvar la categoría. Si quieren salvar la categoría, está claro que tienen que firmar veteranos y que apuntar en la categoría. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Como decíamos, ¿quién sabe el objetivo? El objetivo nos lo están marcando las decisiones que están tomando desde arriba. Bueno, el objetivo, como ha dicho el director deportivo, formar futbolistas. Sí, pero si te cesan al entrenador, claro, el objetivo cambia, ¿no? Porque si no, entonces no cesan al entrenador. Por eso, si el objetivo es formar futbolistas, no tienen por qué cesan a Milla. Pues eso es al lo lado, que yo el entiendo. Villarreal, 7 o 8 temporadas, el Málaga B, 3, 4, 5 temporadas. Bueno, les da igual cómo vaya el equipo, porque lo que quieren es que haya un episodio dentro de la película, dentro de la serie, que sea siempre similar, para que los jugadores, si ese método de entrenamiento, de esa idea, ese concepto del técnico es acorde a la filosofía del club, pues que todos pasen por ahí y a partir de ahí siga el avión despegando. Pero eso siempre y cuando tengas claro tu objetivo, formar jugadores. Si el objetivo es formar jugadores, el ideal era Milla, que encima ha mamado desde abajo, aunque lleve poco tiempo en el club, lo llevaba desde 2019-20, justo antes de la pandemia. Ese es el tiempo que llevaba Milla en el club, y luego los acontecimientos de los ceses que hicieron que Torrecilla subiera, él subió. Es decir, que tampoco es que llevara muchísimos años como técnico en el club, ¿vale? Pero es cierto que lo que ha hecho desde que entró al club ha sido maravilloso, y ahora pues bueno, te lo cargas, y cuando sales del club, de un club de estas características, te puedo garantizar que tarda mucho uno en volver a tener opciones, ¿vale? No por falta de nivel, sino porque bueno, se supone que ya has cumplido tu ciclo. Está a 8 puntos de la salvación actualmente, igual que el primer equipo, que la marca el Atlético. Primero a 5, ¿no? Sí, bueno, perdón, sí. O sea que está a 8, queda toda la segunda vuelta prácticamente, o sea, hay margen. Pero la categoría es... Depende de lo que traiga pero también. hay ¿cuántos descensos, David? 5. Defiende un cuarto de la categoría de descenso. Eso es lo malo. Es complicado la permanencia. A ver, si no hay futbolistas, si no traen Hay que futbolistas, ser de mucho nivel. Imposible. Para la categoría. Yo considero, es que los descensos, como dice David, al final son muchos, son 5 descensos, y luego viendo el nivel de la categoría. pero Rafa, todos creo sabemos que va a lo tener mucho difícil problema. que es subir. Eso es lo que digo. Es que es dificilísimo No, sí, lograr un ascenso y no solo a primera eso, red. Y cómo lo hizo. Es decir, cuando venía de estar último en la jornada 7, 8. Correcto. ¿Ves? Es decir, estaba peor que nosotros en el Ejido. Es decir, que nosotros veíamos al Granada B hundido. Y a partir de ahí cambió. Es decir, el éxito del año pasado es brutal. Hay que tener en cuenta que al final los equipos que ascienden, y de hecho el ejemplo está ahí, es decir, que no es solo Milla y el Granada. Si nos vamos a primera red, y yo odio los datos o los hechos, pero si vemos los equipos que ascendieron, quitando al Recreativo de Huelva, que es el Recreativo de Huelva, el sanluqueño va a pasar unos problemas tremendos. Y el otro equipo que ascendió, ¿cuál fue? Fue sanluqueño, porque es que ascendieron del grupo cuarto, que es que además el grupo que ascendió el Recreativo Granada, ascendió el sanluqueño, ascendió el Recreativo de Huelva, y ascendió el Antequera también. El Antequera también está en mitad de la tabla hacia arriba, pero el año pasado fue campeón de calle, y es decir, que esa categoría, es que el hecho de conseguir el ascenso a esa categoría tan complicada, yo lo digo, es decir, que para mí es una categoría que se ha creado que está muy cerca de la segunda división y que es preciosa, pero claro, entonces tenemos que saber dónde estamos. Pero fíjate, el Atlético Baleares estuvo muchas jornadas siendo colista, muy mal, malas sensaciones, allí había mal rollo, por decirlo de alguna manera, y mira, está a un punto de la salvación. Sí, ha ido escalando claro, poquito a poco. Jorge, hablando de quién está allí, de cómo está Amadeo Salvo detrás del equipo, de los jugadores que pueden firmar, es que el Granada es el único filial que quitando Madrid y Barça, ¿no?, que está en primera red. Es que el Betis el año pasado, el Sevilla, todos esos estuvieron luchando por no descender en segunda red. Pero Rafa, con el escaparate que tú tienes en el Granada, tener un primera red, un filial en primera red, que cualquier jugador joven lo puedes traer, y más sabiendo lo que ha pasado con Samu y lo que ha pasado con Brian, Sí, tú no hayas traído jugadores de calidad. El trampolín que puede ser. Pero claro, es que entonces estamos hablando de eso, ¿no?
Y el verano pues fue, como han dicho ya muchos periodistas, pues muy doloroso en cuanto a la inoperancia de esto se va a vender y aquí no se hace nada. A última hora planificaron primer equipo y se olvidaron del filial. Trajeron lo primero que pillaron. Yo no sé lo que va a pasar en el filial, si van a traer jugadores. Yo, desde mi humilde opinión y viendo que sí he podido seguir algo a ese equipo, pues incluso más que al primer equipo, porque bueno, son categorías donde nos podemos mover nosotros, pues la verdad que se ve justo y por eso ya lo hemos dicho, que al final Milla pues tenía lo que tenía, y ahora yo dudo de que si al final se centra todo en el primer equipo. Yo antes de que pasara esto, al final a Milla lo considero mi amigo porque encima me he criado con él en Albolote, o sea que lo he visto dar sus pasos de jugador como a Lucena, pues entonces yo desde viéndolo de mi amigo, pues desde el punto de vista de mi amigo, pues decía, no peligra su posición porque no van a hacer, bastantes problemas tenemos en el primer equipo como para hacer caso del filial, ¿no? Pero claro, al final si lo cesan, entonces es lo que estamos hablando. Si lo cesan es porque el objetivo es salvarse, y si traen a Germán será para que traiga jugadores. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Son las 3 de la tarde, 45 minutos. Seguimos desde Restaurante La Fiorentina en Maracena, en nuestro tiempo de tertulia. Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958 12 10 20. Olisan, más de 25 años en el sector nos avalan. Neumáticos Los Cármenes, taller de mecánica y diagnosis en general, todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento, aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes, póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril, Albolote. Más info en loscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza. Almapool. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapool somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapool, profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69, o visítenos en nuestra web, almapool.es. Formación profesional y técnicos deportivos Yundenia. ¿Quieres ser profesor de autoescuela o profesor de educación vial en ayuntamientos, institutos, etcétera? Realiza con nosotros el técnico superior de movilidad segura y sostenible o el técnico superior de acondicionamiento físico. Rápida incorporación laboral. Para más información, yundenia.com. Además, si te inscribes en uno de nuestros cursos, tendrás totalmente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 especialidades: fútbol, montaña, hípica. Yundenia.com. Haz de tu pasión tu profesión. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios, tu Maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi, tu dulce alimento. ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958 41 24 41 y en abadís.es. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0, su Ford en Polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos híbridos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena Albolote junto Parada Metro Juncaril. Más info en mercurymotor.es.
Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. granadaesnoticia.com. De norte a sur y de este a oeste. granadaesnoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la Alpujarra, sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. granadaesnoticia.com. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Bueno, pues continuamos. Ha habido, David, partidos de tercera, los que no se jugaron en su día por los duelos de la Copa de la Región UEFA. Pues sí, ese partido correspondiente a la jornada 14, que se debió de disputar el día 6 de diciembre, pero como estos equipos tenían jugadores convocados, pues se aplazaron para la jornada del domingo y hubo de todo, un empate, una victoria y una derrota. Victoria para el Arenas, que sigue con su línea ascendente, venció en un campo muy complicado como es el del Rincón, que también llegaba en una dinámica positiva y se llevó los puntos, y el Arenas cada vez más lejos de la zona de abajo y cada vez más cerca de la zona alta. Empató el Huétor Vega, que sigue fuera de la zona de playoff. Visitó el conjunto del Huétor Vega al Ejido, un Ejido que está atravesando una situación un poco caótica también, y empató a 0 el equipo de Thierry Pérez, sigue en la zona alta, y perdió el Motril en el debut de Edu Oriol, a pesar de que hizo buen partido. El conjunto costero durante 70 minutos llevó el dominio del partido, pero le faltó algo de físico en el tramo final, y ahí fue cuando aprovechó el líder, el Torremolinos, para llevarse el partido. Sí, porque hemos hablado de Milla, pero fíjate lo que le hicieron a Fran Maldonado, Francis, allí en Motril. Pues sí, un mítico podríamos decir allí de la costa, ¿no? Y lo han puesto en la calle. Parece que quiere hacer un proyecto bastante ambicioso el Motril. Vamos a ver. Ha llegado gente nueva y ha puesto a los de su cuerda, porque a Maldonado lo cesan habiendo sumado 7 de 9, ¿no? 7 de 9. 7 puntos de 9. Después de haber ganado en Ejido, creo que fue. Y de empatar en Maracena, que quizás se mereció algo más. Y ponen, David, a un entrenador sin experiencia. Sin experiencia ninguna. Si es que empezó la temporada siendo jugador del Jerez. Sí, el año pasado era jugador del Utrera. Sí, empezó en el Jerez, pidió la baja en octubre, y ahora la ha salido a Motril, sin experiencia en banquillo senior, sin experiencia ninguna. Por eso, Javier, yo creo que los entrenadores, aunque sea de las categorías bajas donde nos movemos, tienen que dar un paso hacia adelante, sobre todo en el tipo de contratos que firmen, y es la única manera de hablar y que sean respetados. O sea, pero a Fran Maldonado creo que le finiquitan todo el contrato hasta final de temporada. Es decir, no ha habido te ceso y te pago hasta aquí. No. Te ceso y te pago finiquito hasta final de temporada. Pues es un caso atípico, digamos, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea, pero todavía no lo han finiquitado, porque ayer no se pudo sentar el nuevo entrenador en el banquillo. Puede ser. Creo que los entrenadores en estas categorías, tercera división, tienen que hacer contratos muy firmes, muy contundentes, que haya dinero de por medio, que no sea tan fácil poder echar a un entrenador, y el prestigio de un entrenador está en ese sentido, ¿no? Que se haga valer, que nos hagamos valer, porque es que si no somos el último eslabón de cualquier club, ¿no? Y no valemos prácticamente nada. Cuando se hacen méritos, más que suficiente. En el caso de Fran Maldonado, ha hecho mérito el año pasado en el Puerto Malagueño, en el Puerto Motril, en la cantera del Puerto Motril, lleva años haciendo un trabajo excepcional. Le da la oportunidad del primer equipo, haciendo una muy buena campaña. Bueno, a 2 puntos del playoff estaba cuando lo cesaron. Y luego lo que ocurre, tampoco explican el por qué lo echan. Te echan, te pagan el finiquito y no lo explican. Yo creo que la gente debe de enterarse qué ocurre dentro de los clubes y debe de enterarse el porqué de las cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y de aquí reivindico que el entrenador se haga fuerte, que el entrenador sea mucho más reivindicativo. Yo entiendo, Francis, que llegue un inversor nuevo a Motril, ¿no? Y diga, no, es que con la pasta, yo pongo la pasta y me la juego con los míos, pero bueno, pon un entrenador con experiencia, pon un entrenador de garantía. Pero si tienes a un entrenador que te ha hecho 7 de 9, estás a 2 de playoff, y ahora traes a un entrenador que no tiene experiencia ninguna. Algo parecido a lo que pasa en el Granada, bajo mi punto de vista, porque son propietarios, digamos, o presidentes que no solamente ejercen como presidentes, sino ejercen también como entrenadores. Manipulan sus plantillas, manipulan la planificación deportiva. Claro, son dueños, son los que ponen el dinero. Y ahí hay perfiles de entrenadores que aceptan ese tipo de condiciones y otros que no. Ahí hay entrenadores que ponen unas condiciones económicas y otros que no. Y ahí es donde está el tema. Se ha llegado este presidente, seguramente que él también querrá saber lo que ocurre en el césped, haciendo alineaciones, haciendo fichajes y diciendo al entrenador quién tiene que jugar y quién no tiene que jugar.
Pero una lástima, lo que le han hecho a Fran Maldonado. Yo ya el otro día en el Congreso, conforme lo vi, fui a darle un abrazo y no hacía falta ni mediar ninguna palabra. O sea, perfectamente sé lo que está sufriendo y lo que ha pasado. De repente ver que todas las horas que tú has hecho planificando tal, le llaman y, oye, mira, Fran, pásate por aquí. Y automáticamente lo fulminan. ¿Vale? Cuando venía nos contó la estadística, como has comentado, de los últimos 5 partidos, 4 porterías 0 en tercera ref, que son muy complicados, 7 de 9, que es una estadística de equipo de playoff del cual estaba a solo 2 puntos, como decía David. Es decir, bueno, a la vista de todo está que es una decisión fuera más allá de lo deportivo. Por lo tanto, el fútbol vuelve a moverse más allá de lo deportivo, que por desgracia, y por eso yo lo digo abiertamente, cada vez tengo menos ganas de volver a pertenecer a este tipo de contextos, no al fútbol, porque el fútbol no tiene por qué ser siempre así, pero es verdad que últimamente los acontecimientos que estamos viviendo en las categorías donde algunos aspiramos a entrenar, como es el fútbol amateur, está muy complicado, ¿vale? Incluso el fútbol base a veces se contamina con este tipo de comportamientos de las altas esferas y por supuesto ya el fútbol profesional está totalmente viciado, es decir, es así. Quien no lo quiera decir o quien no lo quiera decir ante un micrófono, como yo tengo la oportunidad que tú me das de manifestarme, pues ejerzo esa libertad de expresión y lo digo. Bueno, es que los entrenadores ya no es que tenés que competir con los entrenadores, sino con uno que ha sido jugador hace un cuarto de hora, que no tiene experiencia ninguna, que deberían de explicar los motivos por qué ha sido elegido este entrenador. No tiene experiencia ninguna, porque es incomprensible. ¿No? Que el aficionado de Motril es eso, un mero espectador. Sí, o sea, sí. Ha visto cómo se han fulminado a Fran Maldonado y colocan a un entrenador que no tiene experiencia ninguna en los banquillos. Que a mí me parece muy bien que llegue un inversor nuevo, que ponga la pasta y tal, pero por lo menos un entrenador de garantía, Jaime. Y si quieres a Fran Maldonado, aquí en Granada hay entrenadores con experiencia para haber cogido al Motril. Pero da igual la experiencia, la formación, la capacidad de transmitir que tenga, el feedback de los futbolistas, que al fin y al cabo es como en clase, ¿no? El mejor profe no es, creo yo, el que más estudios tenga, sino aquel que conecte más con los alumnos y sea capaz de generar un rendimiento, en ese caso un aprendizaje, ¿no? Según el contexto. Ese es el mejor profesor, da igual que tenga más o menos formación, es el que conecte y que lo haga sonreír y que hagan que vayan a clase el día siguiente y que haya una adherencia, ¿no? al proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese caso, pues Fran sobra las palabras, es decir, su labor en la categoría inferiores del Puerto, coge el primer equipo del Puerto, creo que fue campeón de Copa Federación también, es decir, en el contexto amateur ha tocado prácticamente el techo. Luego le dan la oportunidad en el equipo de su pueblo, que es muy difícil porque nadie es profeta en su tierra, y encima el otro día hablábamos de eso también, ya solo queda un profeta en su tierra, que era Milla, y mira lo que tenemos. Es decir, que estamos, no sé, creo que se está viciando todo y es un poco... En Loja ha pasado algo parecido. Ah, sí. Bueno, echaron al entrenador. Es cierto que estaba abajo, pero un entrenador que acababa de ascender a División de Honor, un entrenador de la casa, un entrenador que está en la categoría inferior. El presidente Cristian pues lo puso en la calle. Y estamos hablando que, como ha dicho Jaime, se está copiando mucho del fútbol profesional, claro. Y el fútbol amateur no tiene nada que ver en absoluto con el fútbol profesional. Es otra cosa. Yo antes pensaba, hasta hace pocos años pensaba que que en el fútbol estábamos destinados a los entrenadores, aunque fuéramos muy buenos, que al final te iban a echar por los resultados. Pero es que ya ni por eso. Es que eso es lo jodido. Es decir, que te echen por los resultados, bueno, tú te puedes creer el mejor, pero bueno, al final, pues Milla se tiene que aguantar, porque al final va último, tampoco voy a decir mucho. Pero encima que te echen, están haciendo los últimos, sumando esos últimos puntos, como hemos dicho en el caso del Motril, pues bueno, eso es lo que yo en los últimos años me di cuenta, ¿no? Es decir, da igual, es que incluso hasta fuera de los resultados también te puede pasar. Lo que tienen con el Recreativo de Huelva, pues ya es criticado en el Recreativo. Es que a un entrenador ya no le vale ni sacar resultados. Sí. Es que está... Hay que poner en valor, como decía Francis, quinta vez que digo como decía Francis, maestro, la figura la figura del entrenador hay que ponerla en valor. Es decir, es que él es el eslabón débil de la cadena. Es que siempre ya hagas lo que hagas y muchas veces tenés que decir, oye, que soy el entrenador, tío. Que eso sería ser el jefe, ¿no? De que soy el entrenador, no. El entrenador tiene que ser un líder, pero macho, es que al fin y al cabo es la percha de los palos, como dice mi padre. Es que ha habido una involución en ese aspecto. Hay un entrenador que me Rafilla que me decía, en las aulas de los leones mando yo. Y es que ahora ya no manda. No, que se ha perdido el respeto a la figura del entrenador, y si no pasa por el aro, y hay algunos que pero bueno, lo ha dicho Francis, ¿no? Es decir, al final nosotros somos los primeros que tenemos que ponernos en valor. Claro, por eso si quieres o no quieres. Si hay entrenadores que firmamos contratos a cero, si hay entrenadores que simplemente por la ilusión por entrenar en ciertas categorías no valoremos nuestro trabajo, pues entonces
los de arriba no lo valoran y no hacen las alineaciones y no hacen los fichajes y no hacen... Bueno, yo también quería decir de aquí... No va a ser posible, nos vamos de tiempo, Jorge. Muchas gracias, Rafa, Jaime, Jorge, David y Francis. Cerramos desde el restaurante La Fiorentina en Maracena. Mañana, aquí en Radio Marca Granada y Radio Futura, les esperamos nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Un saludo.